Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a la serie Conociendo a Jesús a través de Marcos. Hoy con el tema Dios es preciso. Y miren lo que dice el Marcos aquí en Marcos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice, comenzó, noten esto, qué maravilloso, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Así que me llama la atención aquí que comenzó tal como. Esto habla de precisión. Isaías había escrito mucho tiempo antes. Había anunciado lo que iba a acontecer. Sin embargo, dice aquí Marcos, wow, Dios es preciso. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. ¿Y qué es lo que el profeta Isaías había escrito? Dice, mira, envío mi mensajero, dice Marcos, delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Wow. Este mensajero, dice Marcos, era Juan el Bautista. Vean ustedes que a Marcos le corresponde la responsabilidad de decir lo que Isaías profetizó es referente a este caballero. Ese mensajero era Juan el Bautista. En otras palabras, mis queridos hermanos y amigos, estamos en presencia de un Dios preciso. Dios es preciso. Y me encantaría, si lo tienes a bien, de que escribas ahí en los comentarios, Dios es preciso. Y si tú recuerdas de algún testimonio de tu vida en el cual tú puedas testificar de que Dios es preciso, escríbelo allí, escríbelo. Eso va a bendecir a otras personas. Pero sobre todo quiero pedirte que escribas, Dios es preciso. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando también de la precisión de Dios, en Gálatas 4:4, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, eso es precisión. Dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. En otras palabras, aquí nos está diciendo Pablo que Dios es un Dios preciso porque Dios establece tiempos. Dios establece las ocasiones. Dios no está trabajando al azar, cuando se acuerda, cuando le parece, cuando está de buen humor. No. Dios no es un Dios así. Y alabado sea Dios por eso, porque si Dios fuera como el ser humano ha dibujado a sus dioses. Saben que los seres humanos cuando crearon los dioses mitológicos allá del Olimpo, los crearon acorde a la naturaleza de ellos. Llenos de pasiones, llenos de tendencias, de odio, de rivalidades, de situaciones, pero gloria a Dios que nuestro Dios, el Dios eterno, no es un Dios a la naturaleza humana pecaminosa, es un Dios perfecto, es un Dios lleno de amor, es un Dios también preciso. Es un Dios que lleva un calendario, es un Dios que lleva una secuencia de eventos, es un Dios que ha trazado un plan. Gloria sea a nuestro Señor. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Y esto está bien documentado en la palabra de Dios. Miren, Miqueas afirmó que el Mesías nacería en Belén de Judá. Esto es precisión. No solamente Dios tenía dispuesto el tiempo en que Jesús nacería, el tiempo inclusive en que Juan el Bautista iba a venir a ministrar, a preparar el camino, sino que ya estaba establecido el lugar, la ciudad, el pueblo donde Jesucristo iba a nacer. Miqueas lo había dicho mucho tiempo atrás, afirmó que el Mesías nacería en Belén de Judá. A Daniel, nota esto, que esto está más que preciso. Noten ustedes y alaben a Dios en esta noche, cuando ustedes descubran que realmente Dios es ultra preciso.
Y todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con el plan de salvación, Dios lo ha diseñado y lo ha precisado muy bien. Vean ustedes aquí. A Daniel se le mostró que él aparecería, el Mesías, aparecería al comienzo de la semana profética número 69. O sea, 483 años después de que saliera el edicto para reconstruir a Jerusalén, lo cual nos lleva, anota bien esto, lo cual nos lleva al año 27 de nuestra era. ¡Wow! ¡Cuánta precisión! Y miren, también se le dijo que 3 años y medio después de la aparición del Mesías, se le quitaría a él la vida. Mira, para que tengan una idea más clara aquí, yo les presento este gráfico de las 70 semanas que le fueron presentadas a Daniel en visión. Y vean ustedes que a Daniel se le dijo, Daniel, anota esto. El Mesías va a aparecer aquí en el año 27. Ya lo hemos visto, lo mismo ya lo mencioné anteriormente. Aquí en el año 27 va a aparecer el Mesías. Pero va a aparecer en el 27 porque todo comenzó aquí en el año 457 antes de Cristo. No obstante a eso, aquí a la mitad de la semana, eso nos lleva al año 31. Se le va a quitar la vida al Mesías. ¡Wow! ¡Cuánta precisión! Anota bien esto. Así que el Mesías nacería en Belén. Precisión. El Mesías aparecería en el año 27. Precisión. Sería crucificado en el año 31. Precisión. Así que en el año 27 aparecería Jesús. Y es interesante porque Jesús en el año 27 apareció en el río Jordán, como lo veremos en uno de los temas próximos. Aparecería en el río Jordán y sería bautizado, y Juan lo presentaría, como vimos en el primer tema, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue presentado, apareció como el Salvador, como el Cordero de Dios, como el Mesías, como nuestro Señor, apareció en el año 27 de nuestra era. Por lo tanto, Juan el Bautista tendría que haber aparecido antes, y apareció antes. ¿Cuándo apareció Juan el Bautista? Yo quiero en esta noche que tú sepas que Dios es tan preciso, porque Juan el Bautista iba a tener una función clave en la aparición del Mesías. Juan el Bautista, desde los tiempos de Isaías, fue proclamado como la persona que iba a preparar el camino del Señor. Alguien tenía que aparecer antes del Mesías, preparando los corazones, preparando el terreno, para que Jesús fuese recibido, para que la gente supiera quién es este que ha aparecido, ¿verdad? Alguien debía preparar esto. Y ese fue Juan el Bautista, pero Juan el Bautista también apareció en el momento justo. Yo quiero decirte y repetirte este texto, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Y quiero hablarte ahora de esa historia. ¿Cómo fue que Juan el Bautista vino a la existencia y que fue realmente cronometrado por Dios y fue debido a un milagro divino? Veamos ustedes, veamos. Lucas capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Wow, esto nos está diciendo que hay un matrimonio aquí, un matrimonio distinguido. Él es sacerdote, ella es una mujer también de un linaje muy especial. Ella es descendiente de Aarón. Wow. Estas dos personas se han casado. Y vean lo que dice ahora. Ambos, no dice que uno solo, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran gente clave, gente especialísima, gente dedicada al Señor. Pero vean lo que dice ahora. Pero no tenían hijo.
Wow. Esto hoy en día no es un problema. Pero en aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos no tener un hijo, no tener hijos, era decirle al mundo, Dios me ha maldecido. Dios no me ha visto con buenos ojos. Y también estabas diciendo, Dios no me ha visto con buenos ojos porque yo debo tener una maldición por ahí atrás, o debo haber cometido algún pecado, o debo estar en algún problema. Lo que la gente quisiera pensar. No tenías hijos, llevabas ya cierto tiempo de casado, casada y no había hijos en el hogar, entonces hay maldición de parte de Dios. Serás muy bueno, muy consagrado, lo que aparente ser, pero por allá detrás hay algo, porque Dios no es injusto y Dios no les ha permitido a usted tener hijos por alguna razón. Eso era el pensamiento de aquellos tiempos, no el de hoy. Y vean ustedes que no tenían hijos, nos lo dice claramente la palabra, porque Elizabeth era estéril. Y noten lo que dice ahora, y ambos eran ya de edad avanzada. En otras palabras, ya llevaban muchos años de matrimonio y realmente no habían tenido hijos. Y yo estoy convencido que ya ellos habían doblado la página y ellos sabían que ya no iban a ser papás y mamás. Ya no iban a tener. Por el resto de sus vidas iban a cargar con el estigma social y no iban a tener el gozo de tener en casa un bebé o un niño o un hijo. No iban a tener ese privilegio, ese gran gozo. Pero vean ustedes que la historia continúa y nos dice aquí Lucas en los versículos 11 al 13 del primer capítulo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estaba Zacarías oficiando en su oficio de sacerdote. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Como dice, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan. ¡Wow! Dios es preciso. Número uno, Dios quiere que le llamen Juan. No le vayas a poner Zacarías como te llamas tú. No le vayas a poner Saulo, ni nada de otro nombre, ni Benjamín, ningún otro nombre. Su nombre va a ser Juan. Dios es preciso. Pero hay un detalle muy interesante aquí que nos habla mucho más de la precisión de Dios. Y es que dice aquí el Señor, tu oración ha sido oída. ¡Wow! Yo pregunto, ¿cuándo es que ellos oraron por eso? Es evidente que ellos no oraron para tener hijos ahora cuando eran unos viejitos. Ellos oraron para tener hijos desde antes de casarse. Señor, estamos por casarnos. Permite que como todo matrimonio y hogar en Israel quiere tener descendientes, los tengamos pronto. Hoy en día la recomendación es que te vas a casar, no tengas hijos inmediatamente porque por esto, por aquello, por lo otro. Pero ellos querían tener hijos al momento. Lo más pronto posible. Justo a los 9 meses de haberse casado, ellos querían ya tener la dicha de tener a su hijo, su primer hijo. Pero no, pasaron los años y nada. Orando ellos y nada. Es posible que a esta altura de sus vidas ya habrían dejado de pedir por esto, porque humanamente hablando, ya se necesitaba un super milagro para que esto aconteciera. Pero ahora se le aparece el ángel y le dice, tu oración ha sido oída. Wow, ¿cuándo fue oída? Desde el momento en que oraron. Dice Juan que tú y yo podemos tener la certeza de que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Él nos oye. Yo quiero decirte que Dios te oye.
Ponga ahí en los comentarios, sí, Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. La oración que tú estés elevando al Señor, que hayas elevado al Señor, Dios la escucha. Dios está al control. Dios no desoye nuestras oraciones. Nuestros pedidos son importantes para Él. Él lo escucha todo. Él lo tiene todo presente. Y Dios había escuchado la oración de Zacarías y de Elizabeth. Pero lo cierto es que no lo había respondido en aquel tiempo. Si lo hubiera respondido 25 años antes, Juan no hubiera tenido el mismo impacto que tuvo en la preparación de la venida de Cristo, como lo tuvo en el momento cuando Él comenzó. Realmente Dios planificó algo muy interesante. Elizabeth quedó embarazada como 6 meses antes de que María, la madre de Jesús, quedara embarazada por obra del Espíritu Santo. Dios calculó, hizo cálculos. Vean a Dios haciendo cálculos. ¿Cuándo es que yo voy a contestar la oración de Zacarías y de Elizabeth? ¿Cuándo es que la voy a contestar? No ahora que se están casando. La voy a contestar en el momento oportuno, porque con ese muchacho, con Juan, yo tengo un ministerio, yo tengo una función, yo lo he diseñado para algo específico. Él va a tener un ministerio muy especial, él va a cumplir la profecía de Isaías, él va a preparar el camino para que llegue Jesús. Así que no es en tu tiempo, mi querido amigo, sino en el tiempo de Dios. Sí, ora, pero ahora el momento de la respuesta, déjaselo al Señor. Señor, tú sabes en qué momento tú debes responder este pedido. Yo te lo pido, que tú lo respondas, pero pon tú la fecha. Tú eres el que sabes. Gloria sea a nuestro Señor. Dios llevó el control del tiempo durante el ministerio de Jesús en esta tierra. Yo quiero que tú entiendas eso. El ministerio de Jesús en esta tierra estuvo también controlado precisamente por el Señor. Miren, Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Noten eso, que en su momento Dios iba a permitir que prendieran a Jesús, que lo maltrataran y que lo mataran. Dios lo iba a permitir en su momento, pero Dios no lo permitió antes. Antes lo hubieran querido hacer los enemigos de Dios, pero no lo pudieron hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene todo prefijado. Dios tenía hasta prefijado. Dios llevaba el control hasta el momento en el cual Jesús iba a ser capturado y lo iban a prender, lo iban a procesar, lo iban a condenar, lo iban a matar en la cruz. Antes no pudo ser. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió. Gloria sea a nuestro Dios. Dios tiene todo bajo control. Por eso los que creemos en Dios entendemos que cuando Dios permite algo es porque lo ha permitido con un bien superior, para un bien superior, porque Dios nos ama y sobre todo Dios tiene presente nuestra salvación. Jesús estaba claro de los detalles de su tiempo. No solamente Dios llevaba el control, sino que también Jesús estaba claro de los detalles de su tiempo. Por ejemplo, para que tengamos una idea, Juan 7:6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús también conocía que su tiempo no había llegado. Dice Juan 13:1, y lo leo en la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Jesús sabía que ya la hora había llegado. En otras palabras, en el versículo anterior, Juan 7:6, Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. Ahora, en Juan 13:1, dice Juan que Jesús ya sabía que su hora había llegado. Wow, Jesús no solo fue preciso con su tiempo, sino que conocía todo lo que era necesario que hiciera en ese tiempo. Vean ustedes qué interesante. Dice aquí Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Noten que Jesús dijo, es necesario. En el plan de salvación, lo que yo he venido a hacer, es necesario que esto suceda. Marcos 9:11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Wow, este Elías, sabemos que es Juan el Bautista.
Y los escribas sabían que era necesario que viniera Juan. Lo interesante es que cuando llegó el Elías, que era Juan, ellos sí, los respetaron, fueron a oírlo, tuvieron miedo de arremeter contra él en su momento porque el pueblo lo tenía como un profeta, como el Elías, pero más nada que eso. Marcos 13:7 dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Jesús está diciendo, hay cosas que son necesarias en este periodo de tiempo que está prefijado por el Señor. Marcos 13:10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Noten ustedes lo interesante de esto. Y yo quiero recapitularlo. Dios es preciso. Dios fue preciso en la llegada de Juan el Bautista, como precursor, preparador del camino de Jesucristo. Lo había profetizado ya Isaías mucho tiempo antes. Y dice Marcos, llegó justo en el momento este. En el momento preciso llegó, apareció. Dios cumplió eso. Dios fue preciso en la llegada de Jesús a este mundo. Fue preciso en la aparición de Jesús. Fue preciso en la muerte de Jesús. Fue preciso en cada detalle del ministerio de Jesús. Ahora yo te digo lo siguiente, y nota esto. Si Dios ha sido extremadamente preciso, ¿por qué no va a hacerlo con lo que falta? Medita en esto. Si Dios ha sido bien preciso y está bien documentado en la palabra la precisión de Dios con todos los eventos que tienen que ver con nuestra salvación, si Dios ha sido extremadamente preciso, ¿por qué no lo va a hacer con lo que falta? ¿Ha cambiado Dios? Claro que no. Y yo quiero meditar contigo en este texto, y ya voy terminando esta meditación. Hebreos 10:37. Dice, porque aún un poquito, dice el autor de la carta de los Hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Wow, el autor de la carta de los Hebreos está enfrentando el que muchos piensan que Dios se ha olvidado, que Dios se ha demorado. Y yo quiero que entiendas que también eso puede ser tu problema, y realmente es nuestro problema. Creemos, Dios se ha olvidado, Dios ya no sé si el Señor vaya a venir. Es que ha pasado mucho tiempo. Pero para eso está la carta de los Hebreos, donde dice el autor, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Es interesante que la palabra que se traduce como un poquito, es la palabra griega osos. Y la palabra hebrea osos, para que tengamos una idea de lo que ella significa, es esto. Miren ustedes. Es un segmento de tiempo. Vean ustedes, miren ustedes. Gálatas 4:1 dice, entre tanto que el heredero es niño. Entre tanto. Está hablando de un periodo de tiempo. Ahí es el griego osos. Entre tanto que el heredero es niño. Es un periodo de tiempo. Vean ustedes aquí lo que dice Marcos 2:19. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. En otras palabras, en el momento en que hay una fiesta, en ese tiempo de fiesta, de regocijo, no es para ayunar. Es como que alguien le diga, bueno, ahora que acabamos de pasar Navidad, bueno, hoy Nochebuena, vamos a proclamar un ayuno. A nadie se le ocurre proclamar un ayuno la Nochebuena. Es la costumbre de tener una buena comida familiar, con amigos, esa noche. Es lo que dice Jesús. Entre tanto que tienen consigo al esposo, están en la fiesta de boda, mientras el esposo está aquí, ustedes no se les ocurra ayunar. No es tiempo de ayunar. Noten la expresión entre tanto. Osos.
¿Qué está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Falta nada más que una fracción de tiempo, señores. Tengan paciencia. Esperen por el mismo Dios preciso, que nunca se ha olvidado de lo que ha trazado. Nunca lo ha dilatado. Nunca ha llegado tarde. Siempre ha sido preciso. Yo me atrevería a decir, sin ánimo de poner fecha, nada por el estilo, porque no estamos autorizados por el mismo Dios a poner fecha, que estamos en la última etapa de ese poquito, de ese osos. Y sin lugar a dudas, el Señor va a cumplir su promesa, que es la segunda venida de Cristo y nuestra restauración eterna. Miren lo que dice aquí el autor de la carta a los Hebreos: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Nota eso, mi querido amigo y hermano, Dios cumplirá. Y anótalo ahí en los comentarios, di, gloria a Dios, yo sé que Él lo va a cumplir. Anótalo, para que los demás puedan animarse y puedan verlo y leerlo. Anótalo, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir lo que prometió, y lo va a cumplir en el tiempo preciso, el tiempo que Él lo había señalado. Dios te bendiga, querido amigo, y realmente podamos disfrutar de las maravillas de este Dios ultra preciso. Nuestro siguiente tema va a ser: ¿será relevante ser bautizado? En la próxima ocasión. Dios te bendiga.